Las principales diferencias es que ya no solamente estamos hablando de un bulo o de una mentira, sino que almorzamos, comemos, cenamos mentiras, bulos, que ya no hacen tanta gracia, pero sobre todo hay una similitud, que aún hay gente que dice que son ciertas, que dicen que son ciertos los bulos. Y la diferencia principal, que hay muchísima gente que aun sabiendo que son mentira, se los quieren creer. Se los quieren creer. Porque hoy, señorías, hay algo aún más poderoso que la verdad. Y es el sentimiento. Aún hay algo más poderoso que la certeza o los datos. Y son las ganas de creértelo. Esa es la diferencia. Y también hay otras, señorías, que hoy la realidad en este país ya no te la explica Balbín o Carlos Llamas. Te la explica Pablo Motos o Iker Jiménez. José. ¿Qué? Hola, Juan. Lo de dejar una pregunta muy interesante para el final. Sí. Y no dársela a la audiencia. Es clickbait. Bueno. Es una gestión optimizada del contenido. Claro, porque justo al final estábamos hablando con la Mata, que lo sabe todo de la tele, y justo al final le preguntas por Iker Jiménez y por Horizonte. Pero es que eso la gente todavía no lo sabe, porque está tan bien hecho el corte. Pero claro, yo sí lo sé. Yo digo, ¿que lo ha censurado? Se ha censurado a sí mismo, ¿eh? No sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dar o qué? ¿Tú crees que a la gente le interesa lo que piensa la Mata de Iker Jiménez? Hombre, yo considerando que la Mata es el tío que más sabe de tele y que Iker Jiménez esta temporada ha hecho Horizonte Diario, yo lo daría, ¿no? Yo creo que sí, puede ser interesante. Pero te puedo preguntar una cosa. Pero hay una cosa que creo que lo hablamos al principio y no se grabó. ¿Qué es eso del fenómeno social de Horizonte? ¿Te pasan cosas por salir en Horizonte? Hombre. Sí, o sea, nos pasa a todos los que salimos. Tú empiezas a salir en Horizonte de vez en cuando y ya no puedes andar por la calle. Ah. Es alucinante. O sea, yo llevo haciendo tele, yo qué sé, cuando empecé, en 2017 o por ahí. 10 años ahora. Y he salido en un montón, he salido en Telecinco, en todas. Y en programas de mañana, de tarde, de noche. Y he hecho radio. Y he estado en Jordi Will. Es verdad. Y lo de Iker con Horizonte. O sea, y he estado en Cuarto Milenio. Claro, con los libros. Claro. Lo de Horizonte es de locos. La duda que tenemos ahí es qué va a pasar con Horizonte cuando cambie el gobierno. Bueno, pero eso es que es una duda. A lo mejor los que saben mucho se preguntan ese tipo de cosas. Y me da que, o sea, quiero recordar que algo dijo la Mata de este tema. Puede ser. Pues nada, vamos a darla. Seguro que a Iker le interesa. Un saludo, Iker, Carmen. Un besazo. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Hay una prerrogativa que tiene en cualquier otro vídeo José, en este vídeo don José, que es la de hacer la última pregunta de la entrevista. Así que vamos a ustedear a una persona que ni siquiera se puede considerar humana. Tiene DNI y ojos, pero poco más. Como la voz de José Luis Moreno. Lo de que tengo DNI no sé de dónde te lo has inventado, la verdad. Bueno, pues haces facturas. Bueno, hay jueces que tienen 2 DNIs, o sea que... Señor Lamata, le quería preguntar, porque hemos comentado un poco brevemente, justo antes de comenzar la grabación de esto, sobre el fenómeno social de Horizonte.
y me gustaría ver si encuentra usted alguna figura parecida a la anomalía que es el señor Iker Jiménez. Más allá del tema de saltar del misterio a actualidad, me gustaría recordar que el señor Iker Jiménez sale de Cadena SER en 2015 porque debido a la crisis del ébola le dan un toque de atención como que se ha saltado ciertas normas. Y luego ya es conocido pues, todo lo que pasó con la pandemia del COVID, luego el tema de Horizonte y de la Dana. Y me gustaría eso, ver qué opina usted del señor Iker Jiménez. Bueno, vamos a ver. Iker Jiménez, en el fondo, ha sido de las pocas alegrías que ha tenido Mediaset en la última etapa. O sea, ahora parece que está reflotando también el programa en boca de todos. Yo creo porque algo está imitando de lo que ha conseguido Horizonte y se está un poco sumando a ese carro. Pero Mediaset, que aquí se ha olvidado, pero hubo una época que en televisión, prensa era Vocento los vascos, radio era Polanco y la tele eran los italianos. Y además, y eso se perdió. Lo perdieron, ¿no? Y de repente Horizonte ha conseguido, cuando parecía, recordemos que el programa era semanal y lo ponen diario y además competir en una franja para perder, que es la franja del hormiguero. O sea, que no era, y es una apuesta, y es la principal apuesta acertada que han tenido, ¿no? En cada periodo de gobierno, sobre todo cuando se interpreta que una parte de la población puede estar pensando que el gobierno es el mejor que hay. Yo creo que en este caso no es así, porque creo que si les gusta hacer el gobierno es más por un sentimiento antifascista o anti los otros peor que porque les gusta lo que hace el gobierno. Pero siempre ha habido el útil que, digamos, la reunión de periodistas opositores, aunque no les guste el término y todo el mundo diga que es independiente, pero esa reunión, ese cónclave de opositores que me resumen todo lo que ha pasado. Yo durante el día estoy muy ocupado y al acabar quiero que unos señores me expliquen todo lo que ha pasado y qué es lo que se está descubriendo y qué es lo que está pasando, y a veces hasta aportando novedades. Es algo que, si se hace bien, puede funcionar muy bien. De hecho, al Rojo Vivo la gente lo veía en sus inicios, era ese horario, era por la noche, ni siquiera la sexta 2. El canal ahí adicional perdido que tenía es donde se estrena Ferreras como presentador, ¿no? Yo lo comparo mucho con el fenómeno de Antonio Herrero. Antonio Herrero, cuando consiguió que esa reunión que hacía él por la mañana con representantes de los periódicos, o sea, ¿qué es lo que hacía Herrero? Jiménez Los Santos no era uno muy importante, Los Santos era el que leía prensa. Lo importante era que te reunía en la tertulia a los representantes de los periódicos. Pedro J. del Mundo, Ansón del ABC, José Luis Gutiérrez de Diario 16, Pablo Sebastián, que era el columnista ahí, y te contaba un poco de qué es lo que había ido pasando. Era tu resumen de la jornada anterior, aparte de las novedades que tenía cada periódico. Que era curioso, porque entre ellos debían tener competencia, iban todos de buen rollo, pero supongo que cada uno, que es un poco lo mismo que está haciendo que Jiménez, reúne a un cónclave de medios de comunicación digitales que están publicando cosas ahí jugosas contra el gobierno, algún comentarista que haga un poco, que sea más ingenioso, lo que puede ser Sánchez Dragó, alguno diría que también ese papel lo hace un poco Soto y Bas, otros, y les va juntando allí y se interpreta como es el medio de oposición. La gracia es que el gato al agua, por ejemplo, jugó también un poco a hacer eso, pero el presentador escogía el rol activo, que es un rol muy normal, ¿no? El rol del moderador, que pues lo que es cintora, lo que es... ¿Por qué es interesante Iker Jiménez? Antonio Herrero, cuando Antonio Herrero no insultaba, si insultaba más que Federico. Lo gracioso de Iker Jiménez, y que le hayan escogido a él, porque creo que en estos momentos es ese rol el que hace esa tertulia, hay varios focos que pueden ser oposición, pero el que ocupa ese papel del cónclave donde nos reunimos todos los medios y contamos a los espectadores las novedades que ha habido en la última jornada, es que es un presentador, Iker Jiménez, que es modelo light, lo que es él. Él no escoge, incluso cuando se cabrea, está en modo... Cuando competían por la televisión rosa Jorge Javier y Cantizano, Jorge Javier era el modelo activo, Cantizano era modelo light, como Chimo Rovira. Pues claro, es curioso ver en un programa que hace el rol de la oposición a Iker Jiménez, que en vez de adoptar el rol de el gobierno tendría que dimitir ya mismo, qué vergüenza, la última vergüenza, no, lo deja que eso ya lo dirá Carlos Cuesta, o ya lo dirá el que sea. Es decir, bueno, pues oye, ha pasado esto me inquieta, a mí me lleva alguna pregunta esto que está pasando, ¿eh? Y he cogido ese modelo. Y voy a hacer una cosa, creo que con un modelo activo funcionaría peor. Porque ese modelo de haber cogido de que es evidente que es un modelo de oposición, él dirá que no, pero es evidente que los espectadores que lo vean, si fueran muy fan de Pedro Sánchez, no estarán viendo ese programa. Pero él no lo va a decir, porque entonces perdería la gracia. Él dice, no, yo teóricamente, formalmente, estoy pasando noticias normales. Y
una cosa que yo le agradezco es que en algunos casos ha seguido tocando cosas de otros partidos que han sido ignorados por... Yo me acuerdo cuando se estaban peleando los del partido este que no le importa ya a nadie, Sumar, que le digo, mira, ha tenido caridad. Ha dedicado un espacio a hablar de Sumar cuando ya nadie habla de Sumar, ¿no? Entonces, es verdad que los cambios de modelo son complicados. Pablo Motos hizo una jugada muy arriesgada, que era meter tertulia en un programa que se medía en entretenimiento. No le ha funcionado mal, pero tampoco bien. La gente que ve el hormiguero no es por la tertulia, pero ha conseguido que no lo dejen de ver porque es la tertulia. Pero la tertulia no era un activo en el hormiguero. Ana Rosa, que hacía un magazine de un montón de cosas, donde hacía un montón de... salía Lequio ahí a hablar de no sé qué, lo que sale en portada de lecturas, tal, y de repente ella ha decidido que quiere dedicarse a la política especialmente. Y ya como que el otro, que lo haga otro, que lo haga Joaquín Prat, que ya no le interesa a ella. Yo creo que es un caso de, mira, ya he llegado a una etapa en mi vida que me apetece esto, quiero ser Federica, y lo hace, mete editoriales. La gente lo ha olvidado, pero Ana Rosa de antes del año 2020 era como Griso, era alguien que si se posicionaba eran cosas muy políticamente correctas. Decía una, sí, estoy en contra de los desahucios y estoy en contra de las guerras. Ese era el tipo. Y escogió ese cambio. En mi opinión, no le benefició, pero es que ella ya estaba en otra etapa. No pretendía ya perpetuar lo que había sido, pero no creo que le haya beneficiado a una audiencia posicionarse. No es el caso de Iker Jiménez, curiosamente, porque Iker Jiménez no se lo ha bajado, ha subido. O sea, hay que decir, no creo que los que le veía le hayan dejado de ver, habrá alguno, pero sobre todo lo que ha hecho es sumar gente. Cuando pasó lo de la pandemia, él jugó una baza que es muy arriesgada, la baza de la información alternativa. Yo voy a ser la voz alternativa. Eso es muy arriesgado, porque eso le llevaba a sentar a gente que te puede decir cualquier cosa. O sea, puedes sentar a gente, ya le pasaba cuando estaba en Corazón de Milenio y te podía sentar a gente que dijera, yo he estudiado aquí el fenómeno de los reptiles o el fenómeno de no sé qué, o este derrumbamiento o este avistamiento, ¿no? En Corazón de Milenio era más peligroso por si te metes a cosas como cuando era intocable temas de Rusia. De hecho, apareció mucho putinista durante una época por ese programa. También mucho anti-Israel, mucho anti-tal. Es verdad que tenía la ventaja de que le decir, oye, traigo de todo, igual que traigo a uno y otro, pero estaba jugando con fuego en temas que eran muy arriesgados de tomar. Cuando de repente lo alternativo es, voy a convertirme en el programa por excelencia que hable del tema de Pedro Sánchez, porque voy a ser la contra de Televisión Española y tal, es muy curioso porque ya hay alternativas. Ya hay otros programas pero les gustó más la gente ese. O sea, de repente, esa imagen del pasado que habían heredado como somos la alternativa en la pandemia y tal, la cogió. A mí cuando vi que el Jiménez que está jugando a esto, no me gustó nada. Digo, ¿pero qué hace? Digo que el Jiménez, si era un programa inofensivo, que nadie se metía con él, porque, de hecho, lo que le pasó con la Dana no le hubiera pasado si no se hubiera metido en política, no nos engañemos. Se activan los enemigos cuando merece la pena atacar. O sea, si a Luz mañana hace una cosa muy incorrecta, va a dar bastante igual porque no es un programa que a nadie le importe. Para que le importe tiene que ser alguien que se activa. Cuando pasó la pandemia, activó eso. Es claro, tienes ya gente apuntándote, como la tiene Ana Rosa, como tiene Ferreras, pero tienes que provocarlo. Tiene que pasar algo para que a partir de ahora ya nos caes mal. Y por eso cuando pasó la Dana ya tenía un montón de gente apuntándole, porque ya había entrado en ese terreno de voy a hacer que la gente interprete que este programa está en contra del gobierno. Quiso meter a Alvis en su programa, que es una persona que me provoca mucha distancia, pero que entra mucho en ese rollo, soy el alternativo. O sea, a mí no me sorprende que intentara sentar a Alvis en su programa, porque supongo que se lo paría a Mediaset cuando dijeron, ¿sabes que le tenemos demandado los de Mediaset? Pero entra mucho en ese rol que le gustaba a él, y si yo creo que si hubiera sido por él, pues esa parte que tenía la Noria de sentar a la gente más chunga que había, creo que lo haría si fuera por él. Lo que pasa es que no les pagaría como me paga la Noria, pero yo creo que tiene esa parte que se la jugaba mucho de querer ser alternativo, que es un arma de doble filo. Entonces, la parte positiva que podemos poner de Iker Jiménez es que lo que empezó siendo soy el alternativo, el que te podía traer aquí a un defensor de Maduro si hiciera falta, ahora ha pasado a ser soy el Antonio Herrero de la noche, lo que fue Antonio Herrero para Felipe González, la tertulia de Antonio Herrero, soy la tertulia anti-Pedro Sánchez de la televisión. Punto bueno y punto malo. Punto bueno, ha funcionado, ha calado y eso va a durar lo que dure este gobierno. Punto malo, exactamente lo mismo.
cuando acabe el gobierno, que va a caer en algún momento, aunque no se lo crea, en algún momento va a tener que caer, ¿qué hace un programa como Horizonte? ¿Qué dirá Gibran? No, como todos. Nosotros somos igual unos con todos. Bueno, pongamos que es verdad, aunque no siempre es creíble. Va a pasar factura. Porque gran parte de los... Claro, la audiencia se enfada cuando tú pasas a criticar. Vamos, yo esta semana ha sido divertido porque hemos publicado un vídeo sobre Ayuso. Pues es la mejor demostración. Claro, hemos publicado un Aunque vídeo hemos sobre pegado a la Ayuso en gente. el que, claro, en el que yo me cebo con el tema del ático y todo lo demás. No he visto el vídeo, pero sí vi lo que escribió. Digo, se ha cebado dos otibars en Sí, una cadena de sí, tweets claro, que puso. y ya he visto, o sea, no, es muy divertido porque he visto a los podemitas, a los sanchistas de Ayuso, ¿no? Que ya en Twitter, ya sabía yo que este era sociata en el fondo, fíjate, ta. Y eso, claro, a Horizonte le pasaba mucha factura con una parte sustancial de su audiencia que no le sigue porque esté interesado en la verdad sobre un gobierno corrupto, sino que le sigue porque está interesado en darle hostias al PSOE y no le va a tolerar que le dé hostias a un gobierno de derechas. Escolar reconoce que cuando Escolar publica lo del máster de una ministra de Zapatero, no me acuerdo, de Pedro Sánchez, hay la segunda ministra que cae después de Maxim Huerta, es una que cae por una cosa que publica el diario.es. No me acuerdo ahora el nombre. Montón, creo que era. Carmen Montón, creo que era. Carmen Montón. Carmen Montón cae por una cosa de diario.es. Y Escolar te cuenta, se lo preguntas aparte, que eso fue muy duro para el periódico. Y dices, pero bueno, si es una cosa muy obvia, han pillado a una mintiendo, que no era muy grave, pero había mentido porque había dicho que no y sí tenía tal, pues dimite tal, porque era el primer Pedro Sánchez, fíjate, con los que tenemos ahora, lo tonto que sea lo de Carmen Montón. Pero bueno, y dimitió, y los lectores del diario.es se lo tomaron con un ataque y hubo bajas por haber hecho dimitir a una ministra porque la habían pillado mintiendo. Y él dice que el dio radio, oye, hemos pillado algo bonito, Raquel Ejeriz y yo, a una ministra mintiendo tal, y pensamos, oye, es bueno como marca. Digo, vale, es del PSOE, pero es nuestra marca, porque y les perjudicó. Pero esto es muy... Es muy triste este tipo de mensajes. Pero vamos a Pedro J. Ramírez, una persona que tiene muchísimos motivos de crítica, pero Pedro J. Ramírez cae muchísimo con el tema de Gürtel. O sea, los papeles de Bárcenas, que es que antes daría el propio Bárcenas, que sería un buen scoop, ¿no? La confesión está de 4 por Bárcenas, le perjudicó al periódico. No es que bajara en lectores, es que en esa época bajó en lectores y subió a ABC. Que es cuando dijo los italianos, ¿qué está pasando aquí? Vamos a la ABC. Zarzalejos cometió el error de decir 11M ha sido ETA. 11M ha sido islámico, no ha sido ETA. Eso es lo que dijo la ABC de Zarzalejos. En un momento en el que los lectores de derechas no querían oír eso. Y pero bueno, si tenía razón, ya, pero los lectores no quieren oírlo. Los lectores quieren oír, no se sabe, no quieren que sepamos la verdad, tal. Bajó la caída y le echaron. Antonio Caño, ¿por qué cayó como director del País? Porque decir que Pedro Sánchez era un insensato sin escrúpulos, no el PSOE, Pedro Sánchez, porque él hubiera querido que ganara Sosa Díaz, evidentemente. Oye, el facha oficial del reino, y al final le han dado tanta pando que creo que acabó volviéndose facha de los palos que le han pegado. Pero si Antonio Caño lleva toda la vida en el País, hay 1000 crónicas de él, contra Bush, contra tal, Oye, el facha mayor del reino. Es muy triste el espectador español. Es muy triste el lector español. Por eso hablaba yo de militantes y militontos, lo que tenemos Por eso la parte que, y lo siento por Iker Jiménez, él me dirá, no, yo seré muy honrado y cuando gobierne, si gobierna, y seré igual de duro. Bueno, pues supongamos que es verdad. Pues ya sabe lo que le esperará. Y mucha gente que hoy le admira dirá, ¡qué traidor! Porque el espectador que ve en un tertuliano a alguien que le representa, son luego los más exigentes. Yo se lo dije una vez a algunos de estos que hace programas en YouTube, tipo José Carnas, digo, cuidado con tus espectadores, porque el día que discrepes no te lo perdonan. Porque, sí. Porque yo me siento representado por este. El día que sea solo por una cosa tonta, se les ponen los ojos y caerán. Eso es lo que ha educado esa televisión española. Entonces, bueno, si tú quieres hacerlo, pues ya sabes lo que vendrá después. Y la misma Esther Palomera, yo me imagino que ahora será súper entregada, porque como no lo sea, Gonzalo Miró es que ya ha demostrado, ahí no hay dudas. Es decir, ya... Bueno, usted le conoce mejor que nadie. ¡Qué tontería! Si usted ha contribuido a la creación de Gonzalo Miró, en el fondo. Porque ¿sí? en Espejo Público... Bueno, por discutir con él. Esos momentos que se viralizaban y que provocaban que los espectadores de un lado lo vieran o con pena o con risa, pero los suyos decían, este es leal, este es fiel a la causa, si hasta en lo indefendible está defendiendo, yo creo que se ganó su puesto gracias a usted. O sea, gracias a esos momentos. Pues a ver si se acuerda de mí, que además teníamos muy buena relación. Yo con Gonzalo Miró siempre he tenido
buen rollo fuera de las cámaras y tal. ¿Cómo era Siempre me ha parecido un aquella tipo frase extraordinariamente simpático. seguro, como dijo usted, que además fue ahí muy cruel, dijo así, seguro que pensaría lo mismo si gobernara... No, le dije, ojalá gobernase el PP para que lo entendieras, compadre. Entonces, respondiendo al compañero de don José, creo que el mérito de Iker Jiménez es hacer un cambio que a mí no me gustó nada cuando lo hizo. Dijo, jugando con fuego. Para mi sorpresa, ha conseguido ser esto en televisión lo que interpreta la gente como el mejor órgano para estar informado de periodismo crítico hacia el actual gobierno. Pero eso es un arma de doble filo, hasta que dure el gobierno. Pues ojalá 4 años más, porque a mí me viene muy bien esto.